Bien, señores abogados, buenos días. Hoy, siendo 1 de junio del 2021, siendo las 10:32 a.m., vamos a dar inicio a la audiencia de control de plazos, petición presentada por los abogados de los imputados Luis Alberto López Cárdenas, en su representación, la doctora Dayana Arlín Rebaza Solís, y del segundo imputado, Carlos Manuel Díaz Romero, representado por el doctor Franz Junior Sáenz Rivera, sobre el delito de lavado de activos y organización criminal. Quien les habla es la jueza Ashley Fernanda Quispe Mendoza, jueza del segundo juzgado de investigación preparatoria de Lima Norte. Bueno, vamos a dar inicio a la audiencia previamente programada de control de plazos. Esta está siendo grabada en el cuadernillo número 200601 respecto al requerimiento solicitado por los abogados de los imputados por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y organización criminal. Bien, seguido lo dicho, tiene la palabra la abogada del primer imputado, Luis Alberto López Cárdenas. Ya. Buenas tardes, señora magistrada. Soy la abogada del imputado Luis Alberto López Cárdenas. Nuestra solicitud es que se declare fundado el control de plazos en la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos. Seguido a ello, organización criminal. Señora jueza, a continuación le presentaré los siguientes fundamentos. El derecho a ser juzgado en plazo razonable como contenido implícito del derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional está regulado en el artículo 139, numeral 3 de la Constitución Política del Perú, ya que ninguna persona debe ser sometida a un procedimiento ya establecido. El Tribunal Constitucional establece que el plazo razonable es un contenido implícito al debido proceso. Cabe resaltar que el plazo razonable es reconocido expresamente en tratados de derecho internacional de los derechos humanos ratificados por el Perú y tienen rango constitucional. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en delante de la Corte Interamericana, señora magistrada, permítame citar. Sí, claro, prosiga. Eh, ya. Considera que no siempre es posible para las autoridades judiciales cumplir con los plazos legalmente establecidos y que, por tanto, ciertos retrasos justificados pueden ser válidos para el mejor resolver del caso. Ahora bien, lo que resulta improcedente o incompatible con las previsiones de la Convención es que se produzcan dilaciones indebidas o arbitrarias, por lo que debe analizarse en cada caso en concreto si hay motivo que justifique la dilatación o si por el contrario, se trata de un retraso indebido o arbitrario. A lo que hago referencia, señora jueza, claramente se está vulnerando el plazo razonable. En la disposición sobre el proceso de crimen organizado, el fiscal decide por 36 meses, pero no explica de manera clara el motivo de extender el plazo. Por lo tanto, no debieron considerarlo crimen organizado, sino como complejo, que son suficientes 18 meses, ya que no hay sospechas que se trate de una organización criminal, como repito. Seguido a ello, también en la carpeta fiscal se encuentran todos los testigos que ya han declarado y ambas empresas involucradas. Si bien es cierto, faltan diligencias, pero no se necesita 36 meses para ello. Hasta el momento va casi 8 meses y lo restante es demasiado. De 150 diligencias ya se han realizado la mitad. Gracias. Bien, luego de haber escuchado a la abogada del primer acusado, seguido a ello escucharemos al representante del segundo acusado, Carlos Manuel Díaz Romero. Buenas noches, señora magistrada. Me dirijo a usted como abogado del procesado Carlos Manuel Díaz Romero, procediendo con la solicitud para que se declare fundado el control de plazo, en la que según la investigación se le atribuye el delito de lavado de activos y organización criminal, presentando así los argumentos respectivos para que se pueda tomar en consideración. Al ampliar el plazo de las diligencias hasta 8 meses, adecuándolo como complejo, y teniendo la argumentación fiscal que de una manera progresiva surgían más diligencias y el cual se requiere un mayor plazo de investigación, la fase de diligencias preliminares no puede ser mayor que el plazo máximo de la investigación. Como sabemos, es de 8 meses y en aplicación al artículo 334, inciso 2, en concordancia con el artículo 146 del citado código, se debe entender que es el mismo plazo razonable para que la Fiscalía disponga la ejecución
tratándose de la diligencia, por lo que si me permite citar, señora jueza. Sí, claro, prosiga. Tratándose de una investigación compleja, el plazo máximo para llevar a cabo las diligencias preliminares es de 8 meses. Como vuelvo a mencionar, esto es considerando como proceso complejo. A su vez, considero la vulneración del plazo razonable, ya que según César Landa, en el derecho al debido proceso en jurisprudencia, la afectación del derecho al plazo razonable constituye una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, dado que se estaría privando de la libertad al acusado durante un tiempo prolongado, sin ni siquiera emitir fallo que demuestre su culpabilidad o responsabilidad. Eso es todo, señora jueza. Bien, luego de haber escuchado a los representantes de los imputados, tiene la palabra la fiscal del caso. Buenas tardes, señora jueza, abogados. Bueno, luego de haber escuchado los argumentos de las partes de la defensa, las cuales solicitan que se declare infundada la solicitud de control de plazos, quiero señalar que, según lo establecido en el artículo 334, inciso 2 del Código Procesal Penal, especifica que el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Además, si el fiscal considera la ampliación del plazo, puede dictar la disposición que corresponda. Del mismo modo, los plazos se encuentran tipificados en el artículo 342 del nuevo Código Procesal Penal, especificado en el inciso 2, refiriéndose a que en el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, el plazo de investigación es de 36 meses. Asimismo, considero que los argumentos de los abogados defensores no son válidos, ya que a lo largo del proceso han suscitado diferentes hechos que han dificultado la investigación, debido a que a través de estas se conocer que también se trataba de una supuesta organización criminal, contemplado en el artículo 317 del Código Penal. En el presente caso se incorporan al proceso 8 imputados, cuando anteriormente eran solo 5, los cuales también requieren de investigaciones muy aparte de las que ya se vienen realizando. Es por esto que se requiere un plazo mayor al que ya se había dado anteriormente, para tener conocimiento de cómo estas personas se vinculan entre sí. Sumado a esto, se incorporan 2 personas jurídicas que se encuentran ligadas en el supuesto delito de lavado de activos. Entonces se debe investigar a profundidad como, por ejemplo, los ingresos y egresos de la empresa, de las empresas, para ver si se presentan algunas irregularidades que demuestren la comisión del delito. Según el fundamento número 3 de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿me permite citar, por favor, sin pasar? Sí, claro, prosiga. En el expediente número 01535-2015 señala que el tribunal, en la sentencia expediente número 00295-2012, consideró que el hecho, el plazo razonable del proceso o a ser juzgado dentro de un plazo razonable constituye una manifestación implícita del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución. El plazo de un proceso o procedimiento será razonable solo si es que aquel comprende un plazo de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo a sus intereses, a fin de obtener una respuesta definitiva en la que se determinan los derechos u obligaciones de las partes. Recurro a esta doctrina ya que nos explica que el plazo será razonable si el tiempo requerido es necesario para el desarrollo de las actuaciones y, como ya lo he explicado anteriormente, aún faltan realizar investigaciones correspondientes. Bien, según lo que presentan todas las partes del caso, he sido notificada sobre el pedido de control de plazos en el delito de lavado de activos y organización criminal, la cual los acusados Luis Alberto López Cárdenas y Carlos Manuel Díaz Romero, en representación de sus abogados Dayana Arlín, Rebasa Solís y Franz Junior Sáenz Rivera.
presentaron un escrito en el cual vulneran el plazo razonable. Finalmente, luego de escuchar la defensa técnica del Ministerio Público, damos paso a la réplica de cada representante y seguiremos el mismo orden de la ronda número 1. Le paso a dar la palabra a la abogada del primer imputado, por favor. Gracias, señora magistrada. En primer lugar, el plazo razonable se entiende como garantía ante las dilaciones indebidas y nos garantiza que no sea resuelto en plazos excesivamente largos, que tengan un tiempo determinado y el derecho de defensa de las partes. Dicho derecho se encuentra tipificado en el artículo 3, literal C, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Estos artículos hacen referencia a que todos debemos tener un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, imparcialmente establecido por la ley, y así mi patrocinado pueda tener una pronta solución a las pretensiones que se está argumentando la señora fiscal, ya que tiene dilaciones injustificadas para que siga con la postura de extender el plazo, como repito, aún van 8 meses y faltan muchos meses más con la mitad de las diligencias ya hechas. Seguido a ello, la señora fiscal fundamenta que diferentes hechos han dificultado la investigación y que se trata de una organización criminal, a lo que yo le respondo, señora fiscal, que se debe considerar la naturaleza y gravedad del delito, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los hechos y dar una verdadera explicación sobre lo complicado que puede ser y así poder extender el plazo ya mencionado. Este es caso complejo, ya que son 2 imputados. Lo mencionado recientemente, mi patrocinado lo niega en todo aspecto y no hay pruebas necesarias que estén relacionadas con ello. Según el expediente 01535 del 2015 por el Tribunal Constitucional, para determinar que se está vulnerando el plazo razonable, tiene muchos criterios, pero en este presente caso cabe resaltar algunos, que los mencionaré a continuación. La actividad procesal del interesado, en el que se evalúa si su actitud ha provocado retrasos o demoras en el proceso, por cuanto si la dilación ha sido provocada por él o no, debe calificarla de indebida. En ese sentido, habrá que distinguir entre el uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la actitud obstruccionista o la falta de cooperación del interesado, la cual estaría materializada en interposición de recursos que desde su origen y de manera manifiesta se encontraban condenados a la desestimación. En todo caso, corresponde al juez demostrar la conducta obstruccionista del interesado. Finalmente, agregando a lo ya mencionado, el plazo razonable es un derecho de toda persona donde se busca la administración pública en búsqueda de justicia y que debe ser analizado despacio, donde la actuación del fiscal y juez juega un rol muy importante. Gracias. Bien, procedo a darle la palabra al segundo imputado, al doctor Franz Junior Sáenz Rivera. Señora magistrada, continuando con el control de plazo razonable y teniendo en cuenta los 36 meses para las diligencias preliminares, lo cual considero que es una cantidad exagerada, ya que con relación al delito de organización criminal, en la revisión de la carpeta fiscal se aprecia todos los imputados que ya declararon y que la documentación contable de las 2 empresas están en la declaración que se tiene y que la documentación contable de la Fiscalía deriva a la unidad de inteligencia financiera y ya se encuentra en la carpeta fiscal. Ahora, tomando en cuenta los 36 meses que dictó la Fiscalía, se tiene que considerar que en la revisión de la carpeta fiscal se observa hasta en 2 oportunidades que el fiscal que dirige la investigación no ha practicado diligencia alguna en 2 meses seguidos. Es decir, no hizo absolutamente nada y el fiscal no explica de manera específica el por qué debe ser esa cantidad y no menos. Por lo que mediante este escrito solicito adecuar el proceso y a las investigaciones a 18 meses, teniendo en cuenta que hasta la fecha ya se lleva casi ya 8 meses de investigación y los próximos 28 meses es demasiado.
Incluso se han realizado un total de 150 diligencias y eso corresponde a casi la mitad de ellas, por lo que si se sigue llevando el proceso de manera constante, culminaría mucho antes a la cantidad de meses que ha establecido. Si me permite citar, señora magistrada. Sí, claro, prosiga. Según el expediente número 00295-2012, el derecho al plazo razonable del proceso a ser juzgado dentro de un plazo razonable constituye una manifestación implícita de derecho al debido proceso reconocido en el artículo 139 de la Constitución. El plazo de un proceso o un procedimiento será suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso en concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo a sus intereses, a fin de obtener una respuesta definitiva en la que determinen los derechos u obligaciones de las partes. Por lo que pido que se tome en consideración, señora magistrada, en la respectiva decisión, la complejidad del asunto, la conducta procesal del interesado y la exagerada cantidad de meses establecidos por la Fiscalía. Eso es todo, señora juez. Bien, luego de haber escuchado a ambos representantes de los imputados, procedo a darle la palabra a la fiscal del caso, Chantal Génesis Luna Chumbigay, para que de igual forma pueda fundamentar. Gracias, señora jueza. Pues para investigar una organización criminal, el cual es un delito que hemos planteado, en este caso el plazo máximo que interpone la ley es de 36 meses y es el mismo que hemos requerido para las diligencias preliminares. La investigación preliminar en el plazo que se había establecido anteriormente, que era de 8 meses, adecuándose como complejo, presentó dificultades, ya que hubo un aumento numeroso de imputados, siendo exactos fueron 8, los cuales se les debe realizar las investigaciones respectivas a cada uno de ellos de forma personal. Además, se debe revisar la gestión de las personas jurídicas que están involucradas en el proceso. Igualmente, en el transcurso de la investigación faltan declarar 11 testigos y 3 colaboradores eficaces, que con sus declaraciones se van a derivar más diligencias que se deben practicar, ya sean declaraciones, más imputados, allanamientos, incautaciones, etc. Entonces también requerimos de tiempo para poder realizar todas estas diligencias, ya que nuestra finalidad es tener un resultado veraz. Es por ello que no podemos apresurar la investigación. Asimismo, debemos cumplir con lo establecido en la ley número 30077. ¿Me permite citar, por favor, señora jueza? Sí, claro, prosiga. Esta es la ley contra el crimen organizado, puesto que la presente ley tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales. Eso es todo, señora jueza. Bien, luego de haber escuchado a los abogados de los imputados y a la fiscal del caso, procedo a terminar la audiencia con los últimos argumentos por parte de los abogados y de la fiscal para poder dar un breve receso y dar el auto correspondiente. Procedemos al mismo orden ya dado anteriormente, con la abogada del primer imputado, Dayana Arlín Rebasa Solís, por favor. Gracias por el pase, señora magistrada. La etapa de diligencias preliminares, en el transcurso del tiempo, ha tenido muchos cambios procesales. Gracias a la ley 30076, el plazo se extendió máximo a 60 días, conforme al artículo 3, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante a ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos de objeto de investigación, pero señora magistrada, a mi patrocinado no se le estaría estableciendo el plazo razonable, ya que no es crimen organizado, como repito, pide demasiado tiempo y ya está por concluir. Seguido a eso, no está respetando el debido proceso, ya mencionado anteriormente las regulaciones correspondientes. La defensa técnica en el caso Keiko Fujimori cuestionó el criterio jurisprudencial que establezca un límite máximo a las diligencias preliminares.
por lo que se le determinó un plazo de 8 meses, una duración máxima de las diligencias preliminares para casos complejos. Cabe resaltar, señora jueza, que seguimos tomando el argumento de que este es un caso complejo y mi patrocinado ya debe tener el plazo fijado, que son 18 meses. La señora fiscal puede utilizar los 36 meses en cualquier investigación de crimen organizado, pero para lo que lo establezca debe responder a las necesidades investigativas que denote el hecho denunciado. Como podrá observar, señora magistrada, la fiscal no está siendo clara y no explica el por qué, solo agrega que faltan investigar cuando va más de la mitad, ya antes expuesto la cantidad exacta. Es por ello que le estoy pidiendo que declare fundada el control de plazos expuesto en el escrito. Gracias. Ok, luego de escuchar la abogada del primer imputado, procedo a darle la palabra al doctor Franz Junior Sáenz Rivera, que es el representante del segundo imputado. Señora magistrada, el proceso penal y el concepto de plazo razonable, con una expresa alusión al bloque de constitucionalidad y en remisión a los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada al orden jurídico interno mediante la Ley 16, menciona que el concepto de plazo razonable es aplicable a toda índole de procedimientos, pero sobre todo al proceso penal con finalidad de que el sujeto se encuentre bajo tratamiento legal y no permanezca largo tiempo bajo acusación, y sobre todo asegurar que la misma se decida prontamente. Si bien es importante que se resuelva la acusación del individuo, esta no es la finalidad más importante, ah, aunque sí es necesario recordar que otros derechos íntimamente conexos pueden verse afectados por la prolongación de los términos judiciales sin solución definitiva por parte de las autoridades judiciales, sin solución, y derechos como ocurre con la presunción de inocencia, que se disminuye desproporcionadamente con el paso del tiempo y el aumento de las demoras en el proceso. Gracias, señora juez. Bien, luego de haber escuchado al abogado del segundo imputado, procedo a darle la palabra para que pueda terminar de fundamentar a la fiscal del caso, Chantal Génesis Luna Chombiray. Gracias, señora jueza. A ver, creo que es necesario explicar nuevamente que al aumentar 8 imputados, lo cual es una cantidad considerable, a cada uno de forma personal se le deben realizar las respectivas investigaciones. Entonces, no es una sorpresa que cada investigación por una sola persona requiera de tiempo. En este caso, como bien lo he explicado anteriormente, son 8 imputados. A esto le debemos añadir las revisiones de las 2 personas jurídicas y tomar las declaraciones de los 11 testigos y los 3 colaboradores eficaces, que con estas declaraciones se presentarán nuevas diligencias que debamos atender. Por ello, los argumentos que yo sustento es que se presentó otro delito, materia de proceso adicional, que es el de organización criminal, el aumento numeroso de imputados, la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación y por último que en el transcurso de la investigación faltan declarar 11 testigos y 3 colaboradores eficaces, que con sus declaraciones se van a derivar más diligencias que se deben practicar, ya sean otras declaraciones que debemos tomar, ya también sean más imputados a los que debamos investigar, allanamientos o incautaciones que realizar, etc. La doctora Dayana Rebasa afirma que ya se han realizado más de la mitad de las diligencias, que en total son 150, lo cual es falso, ya que todavía no se han efectuado ni la mitad. Ya a esto no le estamos agregando las otras diligencias que se tendrán que tomar en cuenta cuando se realicen las declaraciones restantes. Es por esto que debemos entender que requerimos de tiempo. Por eso se estableció el plazo de 36 meses para las diligencias preliminares. Y finalmente, señora jueza, por los motivos expuestos anteriormente, pido que declare fundada la ampliación de plazo que se requiere para el presente caso. Gracias. Bien, señores abogados y la fiscal del caso, daré un breve receso de 30 minutos en la cual, entre las facultades que se me otorgan, daré el auto correspondiente.
Ante la presente audiencia de control de plazos por la presunta comisión de delito de lavados de activos y organización criminal, a pedido de los representantes de los imputados, tomando en cuenta los argumentos escuchados en la sala presente, hago referencia a la cita hecha por la doctora Dayana Arlín Rebasa Solís. En la cita, ella corresponde hacer referencia a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la cual se pronuncia sobre el plazo razonable, en la cual expresa que deben respetarse los plazos fijados. Seguido a ello, procedo a citar el libro El derecho al debido proceso en la jurisprudencia, por el autor César Landa Arroyo, en la página 34. Nos señala que el plazo razonable constituye una manifestación implícita de derecho a la libertad y el respeto a la dignidad humana con la finalidad de que la persona, las cuales tengan una relación procesal segura y sin incertidumbres, en la cual también establece que la duración del proceso tenga un límite temporal razonable entre su inicio y su fin. En el presente caso, pude observar que la complejidad del asunto es determinada por factores tales como la gravedad del delito, la idoneidad de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los hechos, la pluralidad de agravados o inculpados, entre ellos otros elementos que vuelven un poco compleja y difícil la inlocuación de la causa. Luego de escuchar las partes y los fundamentos dados, pude observar que la fiscal añade un cargo totalmente distinto al original, alegando que es un caso completamente complejo y derivándolo a lo que es una organización criminal. Lo que no logro observar es argumento alguno o válido, el cual me pueda expresar que esto se trata de una organización criminal. Lo establecido es otorgar un plazo no mayor de 18 meses para que pueda formalizar la investigación preparatoria. Pero en el presente caso no presento o no observo sospecha. Añadiendo lo dicho, la extensión del plazo ha sido precaria. La norma procesal penal les otorga a las partes procesales la herramienta de control con la finalidad de verificar el desenvolvimiento y proceder en los tiempos del fiscal en un determinado caso de investigación, a fin de que estos no se vuelvan, de que estos se vuelvan extensos o eternos. La decisión final de mi despacho es dar como fundada la solicitud de los abogados de los imputados Luis Alberto López Cárdenas y Carlos Manuel Díaz Romero, en fijar el plazo de 18 meses para que la fiscal pueda formalizar la investigación preparatoria en la cual no va a proceder el pedido de prórroga. Señorita fiscal encargada del presente caso, ¿conforme presenta recurso de apelación o se reserva el derecho? Sí, señora jueza, me reservo el derecho. Señorita representante del acusado Luis Alberto López Cárdenas, ¿conforme presenta recurso de apelación o se reserva el derecho? Conforme, señora magistrada. Señor representante del acusado Carlos Manuel Díaz Romero, ¿conforme presenta recurso de apelación o se reserva el derecho? Conforme, señora magistrada. Bien, damos finalizada la audiencia de control de plazos. Muchísimas gracias.